Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. A fines del siglo XIX, la física y la química vivieron un gran auge de la mano de un aparato, el tubo de rayos catódicos. Este instrumento permitió descubrir los rayos X y desencadenó también el descubrimiento de la radioactividad por parte de Henri Becquerel, un fenómeno que fue investigado por Marie Curie, quien además descubrió el radio, un átomo radioactivo que se convirtió por alguna extraña razón en una panacea. Todo el mundo quería beber, comer o untarse radio, en una época en la que los peligros de la radioactividad no estaban del todo claros, lo que terminó provocando graves problemas. Por alguna razón le agregamos radio al agua, a supositorios e incluso a los cigarrillos, en un intento por evitar el cáncer. En el capítulo de hoy de la Ciencia Pop vamos a revisar de hecho uno de los incidentes más notables que ocurrió asociado a esta locura por la radioactividad. Es la historia de las chicas del radio. Y recuerden que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual. Agradezco desde ya a todos los que se han inscrito, particularmente a Sebastián Toledo, Hablemos.de Alberto Montt y Laura, Fernando Toro y Claudia D'Alenson. Muchísimas gracias a todos. El tubo de rayos catódicos es un aparato impresionante y no solo contribuyó a generar descubrimientos muy importantes en el área de la física a fines del siglo XIX, también contribuyó a la entretención de los millones de niños que vimos televisión en esos aparatos enormes y pesados y cuyo funcionamiento se alteraba si les acercábamos un imán a la pantalla. ¿Se acuerdan? Esos eran los televisores de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos es básicamente un tubo de vidrio, como una mamadera grande, con dos polos eléctricos ubicados en los extremos. Es un aparato que proviene de los tubos de descarga de gas, usados de manera entusiasta en Europa desde el siglo XVII y que fascinaron a los físicos. En esos tubos, una descarga eléctrica producía luces brillantes de diferentes colores, fenómeno que causó mucha curiosidad entre los científicos de aquella época. En 1838, el gran científico inglés Michael Faraday aplicó un gran voltaje en un tubo de rayos catódicos modificado, en el que se había aplicado vacío, y observó un arco de luz muy extraño que comenzaba en el cátodo, el polo negativo del aparato, y se proyectaba al ánodo, el polo positivo. En 1857, el físico alemán Heinrich Geissler aplicó aún más vacío, y al aplicar electricidad vio que el tubo se llenó de un brillo difuso. Hoy sabemos que al sacar el aire del tubo quedaron unas pocas moléculas de gas y átomos con carga positiva. Los electrones libres presentes ahora tenían espacio suficiente para acelerar desde el cátodo hacia el ánodo antes de chocar con alguna molécula de gas dentro del tubo. Al hacerlo a suficiente velocidad, los electrones podían ionizar a otros átomos quitándoles un electrón. El átomo quedaba ahora con carga positiva y se movía hacia el polo negativo de la botella. Los electrones libres, por otro lado, se movían en la dirección opuesta, hacia el ánodo, y finalmente el aire ionizado dentro del tubo conducía la electricidad. Ese era el brillo que se observaba dentro de la botella. Hacia inicios de 1870, el físico británico William Crookes logró fabricar un tubo especial al que se le podía aplicar aún más vacío, lo que permitía sacar más moléculas de gas, generando más espacio vacío dentro de la botella. Estos tubos fueron llamados tubos de Crookes en honor al científico que los fabricó, y con ellos se hizo un descubrimiento fundamental. Al sacar más aire, la botella ya no brillaba completamente y se observaba una zona oscura cerca del cátodo. A medida que se sacaba más aire, esa zona oscura lentamente se expandía hacia el ánodo.
Lo que estaba ocurriendo era que al sacar más moléculas de gas del tubo, los electrones tenían menos posibilidades de chocar con algún átomo y la ionización solo se producía cerca del ánodo. Finalmente, y como podrán imaginar, los científicos fueron aplicando progresivamente más vacío hasta llegar a un punto en el que el tubo quedó completamente oscuro. Sacaron tantas moléculas de gas que finalmente los electrones viajaban desde el cátodo hacia el ánodo sin chocar con ningún átomo. Sin embargo, pasó algo muy curioso. El vidrio justo detrás del ánodo brillaba con un color verdoso. Lo que estaba ocurriendo, y que en esa época nadie sabía, era que los electrones que estaban viajando desde el cátodo hacia el ánodo iban tan rápido que seguían de largo y chocaban con los átomos del vidrio, excitaban a esos electrones y estos, al volver a su estado basal, disipaban la energía como luz. Y ahí comenzó otro juego. Los científicos comenzaron a poner objetos en el camino de los electrones y descubrieron que cuando hacían eso, se proyectaba una sombra en el ánodo. Eso quería decir que había algo viajando desde el cátodo hacia el ánodo. El científico alemán Eugen Goldstein bautizó a ese algo como rayos catódicos. No solo eso, usando imanes, se determinó que ese algo tenía carga eléctrica negativa. A alguien se le ocurrió poner unas delgadas paletas metálicas a modo de molino y se descubrió que ese algo además era capaz de mover las aspas de ese molino. Era impresionante porque ese algo tenía carga eléctrica negativa y además tenía masa. En 1897, el científico Joseph John Thomson, que es más conocido por su nombre artístico, JJ Thomson, determinó que ese algo estaba constituido por pequeñas partículas individuales, cada una con una masa unas 2000 veces menor que la del átomo más sencillo conocido, el de hidrógeno. Ese algo tenía que ser, por lo tanto, una partícula subatómica y fue bautizado como electrón. Si bien la existencia de los electrones había sido propuesta 20 años antes, la demostración de Thomson no solo confirmó su existencia, sino que además demostró que podían existir separados del átomo. El átomo ya no era indivisible, como se pensaba hasta ese momento, y los electrones podían viajar de manera libre. El frenesí por trabajar con los tubos de rayos catódicos fue gigantesco, y uno de los interesados en hacerlo fue Wilhelm Röntgen, quien quería estudiar ese brillo verdoso, pero usando una pantalla fosforescente. Para hacer su experimento, preparó una pantalla de platino cianuro de bario, que iba a disponer detrás del ánodo de su tubo de Crookes, y para probar todo el sistema dejó el laboratorio en oscuridad. Mientras se daba una vuelta revisando todo, cubrió con una caja de cartón el tubo de Crookes y vio con el rabillo del ojo un brillo muy tenue en el otro mesón de su laboratorio. Intrigado, encendió un fósforo y vio que lo que brillaba era la pantalla que había puesto detrás, pero el tubo de Crookes estaba tapado con una caja. Se sabía que los rayos catódicos no podían atravesar el cartón, por lo que llegó a la conclusión de que se trataba de un nuevo tipo de rayos. Como desconocía su naturaleza, decidió bautizarlos con la misma letra que en matemáticas se usaba para denotar a la incógnita: rayos X. El choque de los electrones con el vidrio en el aparato de Crookes era el responsable no solo de producir el resplandor verde, sino también de emitir este nuevo tipo de radiación, los rayos X, algo que Röntgen se demoró un tiempo en comunicar porque estaba algo complicado con los resultados. Le parecían un poco esotéricos, sobre todo cuando hizo la primera radiografía de la mano de su esposa. El descubrimiento de los rayos X fue completamente revolucionario, tanto que Röntgen fue el primer galardonado con el Premio Nobel de Física el año 1901 por este descubrimiento. Por esa época, Henri Becquerel estaba trabajando con algunas sales fosforescentes y él sospechaba que la fosforescencia podía estar asociada al nuevo fenómeno de los rayos X. Para demostrar eso, Becquerel usó un tipo especial de sal que, al poner al sol, quedaba fosforescente, y una vez que estaba así, ponía la sal fosforescente sobre una placa fotográfica herméticamente cerrada.
Y efectivamente conseguía velar la película en la zona donde había puesto las sales fosforescentes. Becquerel estaba entonces convencido de que la fosforescencia producía rayos X. Sin embargo, un día pasó algo que cambió completamente el curso de las investigaciones de Becquerel. Un día se fue a preparar sus sales para hacer el experimento, salió a la calle para cargarlas con la luz del sol y descubrió que estaba nublado. Sería imposible hacer un experimento ese día. Y sin embargo, Becquerel igual hizo el experimento. Nunca ha quedado del todo claro por qué Becquerel igual insistió en hacer el experimento, a pesar de que sus sales fosforescentes no estaban fosforescentes por la falta de sol. La cosa es que puso la sal sobre la película en oscuridad y al revelarla se llevó una sorpresa. La placa estaba velada. La fosforescencia no era algo que estaba asociado a este fenómeno, era otra cosa, que estaba asociado en realidad al mineral que estaba usando. Henri Becquerel estaba usando sales de uranio y sin querer queriendo se topó con la radioactividad. El descubrimiento de la radioactividad fue casual y sin embargo generó un frenesí también por entenderlo. Y una de las primeras personas que se interesó por esto fue una científica polaca muy poco conocida y sin laboratorio. Nuestra heroína era Marie Sklodowska, más conocida como Marie Curie, quien se interesó por el fenómeno de la radioactividad y comenzó a caracterizarlo, un trabajo por el que ganó el Premio Nobel de Química y más tarde el Premio Nobel de Física. Inicialmente, Marie Curie comenzó a caracterizar a esta nueva radiación utilizando un aparato para medir electricidad en cantidades muy bajas que había sido desarrollado por su marido, Pierre Curie, quien también trabajaba en investigación científica. Pero el interés de Marie Curie por la radioactividad comenzó a generar interés también en su marido cuando descubrió que el uranio presente en las sales de uranio no era suficientemente fuerte como para generar toda la cantidad de energía que ella estaba detectando. Tenía que haber ahí otra cosa. Esa otra cosa correspondía a dos elementos químicos nuevos. Uno fue bautizado como polonio, en honor al país de Marie Sklodowska, Polonia. El otro fue bautizado como radio. Y ese en particular tenía varias propiedades y una de ellas era que brillaba en la oscuridad. Otra de las propiedades que rápidamente logró ser descrita fue el potencial peligro que tenía para los tejidos. Henri Becquerel, por ejemplo, en 1901 sufrió graves quemaduras luego de andar todo el día con una muestra de radio en el bolsillo de su chaqueta. Henri Becquerel rápidamente se dio cuenta del potencial que esto tendría en medicina, por ejemplo, para tratar tumores. Sin embargo, todavía no estaba del todo claro lo peligroso que podía llegar a ser la radioactividad. Tanto así que el propio Henri Becquerel murió a los 55 años, pocos años después del descubrimiento de la radioactividad. No está del todo claro las causas de su muerte, pero sí se sabe que su cuerpo presentaba profusas quemaduras atribuidas a que permanentemente andaba trayendo muestras de radio con él. Algo parecido ocurrió con Marie Curie, quien guardaba de hecho una muestra de radio en el velador de su casa. Era tan prominente la presencia de radioactividad que hasta el día de hoy el cuaderno de laboratorio de Marie Curie es considerado como peligroso debido a los altísimos niveles de radiación que todavía tiene. El radio es, de hecho, uno de los isótopos radioactivos más peligrosos que se conoce, y sin embargo, en aquella época, varias de sus propiedades fueron elevadas a un nivel de panacea, y por alguna razón a la gente se le ocurrió que el radio servía para todo. Y de eso justamente les voy a hablar después de esta pausa. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único BioAlgae, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional CienciaPop, todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia. El radio había sido descubierto en 1898 y rápidamente fue aclamado como un elemento milagroso.
Las propiedades inusuales y únicas del metal radioactivo capturaron la imaginación tanto de la comunidad científica como del público. En 40 años, el radio había permeado a la sociedad estadounidense hasta el punto de estar tan arraigado en la conciencia popular que era difícil encontrar a una persona que no estuviera familiarizada con la palabra radio. Llegó a representar a la floreciente modernidad de Estados Unidos y a simbolizar el progreso del país. Sin embargo, a principios de la década de 1930, los peligros del radio se hicieron trágicamente claros. Pero antes de eso, el radio aterrizó con fuerza en casi cualquier cosa que se les ocurra. A inicios del siglo XX, el radio era un ingrediente que se empleó en chocolates para acentuar su sabor y en pasta de dientes para una sonrisa literalmente brillante. También se mezcló radio con tabaco, ya lo saben, por las propiedades anticancerígenas del radio. Y si eran hombres afectados por impotencia o problemas de vigor sexual, bueno, nada mejor que un supositorio con radio para energizar la próstata. Todos los productos que les estoy mencionando son parte de la locura por el radio, y existen, y hay muy buenas fotos en internet que pueden buscar para encontrar estos productos y la entusiasta publicidad que se hacía para promover su consumo. Y entre ellos había uno que era extremadamente popular, el Raditor, o agua enriquecida con radio. El Raditor fue fabricado entre 1918 y 1928 por Bailey Radium Laboratories en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue promocionado como una cura para los muertos vivientes. Era un producto caro y se afirmó, entre otras cosas, que curaba la impotencia. Su creador, William Bailey, se dedicó toda la vida a comercializar productos de nula efectividad y dudosa seguridad. Era básicamente un charlatán con un muy buen discurso. Había estudiado en Harvard, pero nunca terminó la carrera, aunque se presentaba como médico. Y claro, en una época en que todo el mundo quería la cura mágica para algo, murió millonario. Ebenezer McBurney Byers, más conocido como Eben Byers, fue un atleta e industrial estadounidense. En 1927, Byers se lastimó el brazo cuando se cayó de un camarote en un tren. Para el dolor persistente, un médico le sugirió que tomara Raditor. Y claro, como los médicos ganaban 1/6 de las ventas del Raditor, muchos estaban felices de prescribirlo. Byers comenzó a tomar varias dosis de Raditor por día, creyendo que le daba energía, pero se detuvo en octubre de 1930 después de haberse tomado 1400 dosis de Raditor. En ese momento él sintió que el efecto energético comenzó a desvanecerse, pero aparecieron otros efectos. Perdió peso y tuvo dolores de cabeza persistentes, y además se le empezaron a caer los dientes. En 1931, la Comisión Federal de Comercio le pidió que testificara sobre su experiencia, pero débil y enfermo tuvieron que enviar un abogado a que tomara su declaración. Este informó que toda la mandíbula superior de Byers, excepto 2 dientes frontales y la mayor parte de su mandíbula inferior, le habían sido extirpadas, y además que el tejido óseo restante de su cuerpo se estaba desintegrando y que se le estaban formando agujeros en el cráneo. Byers murió el 31 de marzo de 1932 por algo que fue catalogado como envenenamiento por radiación. Probablemente su muerte se debió a que padecía múltiples tipos de cáncer. Está enterrado en un cementerio en Pittsburgh en un ataúd forrado con plomo. Su cuerpo fue exhumado en 1965 para determinar cuál había sido la dosis de radiación que había ingerido, y el cuerpo todavía mostraba niveles altísimos de radiación. Pero probablemente la historia más importante para poder cambiar la legislación en lo que respectaba al uso del radio es la historia de las chicas del radio. Una historia que está vinculada con una empresa llamada US Radium Corporation, una empresa de Estados Unidos que se hizo famosa y ganó mucho dinero durante la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, los soldados metidos en trincheras tenían graves problemas para poder ver la hora, básicamente porque todo el mundo usaba reloj de bolsillo, que eran tremendamente inadecuados, y los perdían de manera recurrente. En ese momento nació una innovación, el reloj pulsera, una correa de cuero que permitía que el reloj se amarrara a la muñeca. De esa forma los relojes se dejaron de perder, pero había otro problema, era imposible ver la hora de noche, porque claro, si prendieran una luz, iban a terminar bajo fuego enemigo.
Los científicos alemanes habían desarrollado una pintura luminosa unos años antes. Esa pintura brillaba debido a una pequeña cascada de reacciones químicas bastante sencillas, pero que básicamente dependían de la presencia de una cantidad pequeña de radio que podía estimular a una pintura fosforescente compuesta principalmente por zinc. Esa luz generaba un resplandor verde muy pálido, que era muy tenue para verlo de día, pero de noche era lo suficientemente luminoso como para permitir que el reloj fuera legible, sin que además fuera detectado por un enemigo mirando de lejos. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los nuevos relojes de los soldados con esferas brillantes y brazaletes de cuero se convirtieron en el último grito de la moda. También los relojes que fabricaban para las casas, revestidos de oro y también con ébano. El negocio de la US Radium Corporation era tan saludable como el mismo radio. El problema era que el delicado trabajo de pintar los relojes con esa pintura radioactiva requería usar un pincel que tuviera la punta muy afinada. Y en la US Radium Corporation le enseñaron a las obreras que pintaban los relojes que la mejor forma de conseguir un pincel muy afinado era utilizar la boca, y con los labios podían afinar la punta del pincel para poder pintar las finas líneas y números en los relojes. Se esperaba que cada trabajadora pintara 250 relojes al día, por 5 días a la semana, ganando alrededor de $20 por semana por este trabajo, a razón de 1,5 centavos por cada reloj completo. Al poco tiempo, muchas de las mujeres comenzaron a sufrir anemia, fracturas óseas y necrosis de la mandíbula, una condición que ahora se conoce con el nombre de mandíbula de radio. La US Radium Corporation y otras empresas de relojes que seguían procedimientos similares rechazaron enérgicamente las afirmaciones de que los trabajadores afectados estaban expuestos al radio o que este era peligroso. De hecho, por instrucciones de las empresas, varios médicos atribuyeron las muertes de las trabajadoras y las enfermedades que tenían a la sífilis, una notoria infección de transmisión sexual muy conocida en ese momento y que se citaba en un intento por manchar la reputación de estas mujeres. Finalmente, las compañías decidieron cambiar la forma de pintar los relojes y entregaron bolígrafos de vidrio con una punta fina. Sin embargo, las trabajadoras descubrieron que estos bolígrafos disminuían su productividad y como se les pagaba por pieza terminada, volvieron a usar los pinceles. Las empresas le aseguraron a las trabajadoras que el radio era seguro y volvieron a trabajar como siempre. Claro que no explicaron por qué los dueños de la empresa usaban ropas de protección especial y habían blindado sus oficinas. Finalmente, la trabajadora Grace Fryer decidió demandar a la empresa, pero le tomó 2 años encontrar a un abogado dispuesto a enfrentarse a la US Radium Corporation. Otras mujeres se sumaron también a la demanda, y luego de conseguir un abogado estaban listas para poder proseguir. Sin embargo, los tribunales demoraron la causa durante meses. En su primera aparición en la corte en enero de 1928, 2 de las mujeres estaban postradas y ninguna de ellas pudo ser capaz de levantar la mano para prestar juramento. Un total de 5 trabajadoras de la fábrica, Edna Husman, Grace Fryer, Catherine Schaub y las hermanas Quinta MacDonald y Alvina Larice, se unieron a la demanda. La prensa las hizo conocidas como The Radium Girls, las chicas del radio. La lucha de estas mujeres por sus derechos desencadenaron la promulgación de regulaciones y normas de seguridad laboral modernas y que protegen a los trabajadores de la exposición a sustancias peligrosas. Lograron conseguir además una indemnización en dinero que les permitió costear parte del tratamiento médico que debieron seguir. Las chicas del radio no sobrevivieron mucho tiempo después del juicio y todas ellas murieron al poco tiempo. Fueron enterradas en ataúdes recubiertos de plomo para proteger a quienes pasaran cerca. Este caso, sin embargo, fue fundamental para eliminar los usos cotidianos del radio y para mejorar la legislación de protección a los trabajadores expuestos a sustancias peligrosas. Como podemos ver, este es otro caso en el cual la lucha de los trabajadores consigue que se generen leyes nuevas que los protegen. No son cosas que nacen de la buena voluntad. De hecho, si revisan la historia de las leyes que protegen a los trabajadores, se darán cuenta que muchas de ellas están antecedidas por huelgas y por demandas similares a las que tuvieron que seguir las chicas del radio. Y quiero agradecer, por supuesto, el dato que me dio Paula Balbontín, quien fue la que me contó la historia de las chicas del radio. Paula es ilustradora, ilustró los libros ¿Qué son los mocos y por qué los perros mueven la cola?
y la pueden encontrar en Instagram como @valvonta. Muchas gracias, Paula, por el dato. Finaliza así el 8º capítulo de La Ciencia Pop. Nosotros, como siempre, nos escuchamos todos los viernes y, de vez en cuando la coyuntura lo amerite, con algún especial. Les recuerdo que tenemos disponibles 2 especiales en el podcast sobre coronavirus, uno publicado hace cerca de un mes y otro publicado recién esta semana, el día martes. Así que ya lo saben, tienen material suficiente para escuchar y ponerse al día. Yo los dejo, que estén muy bien, lávense las manos.